Bueno, sean bienvenidos a este segundo acto con L de lírica, en esta segunda etapa. Y en este caso Faustino y eso hablarán de su libro, como Umbral, con Luis Sáez. Y bueno, y me parece que a la música le acompañará, al piano le acompañará Pedro Monti. Así que no tengo más que decir. Bienvenidos todos. Traigan sobre todo aplausos en el bolsillo, en la faldriquera, en la talega, sonrisas que nos hacen falta desde luego en este tiempo y los abrazos que ya se pueden dar, ¿no? Después de este parón de COVID, como decimos, esperemos que no vuelva de nuevo. Así que sean bienvenidos y muchas gracias por asistir. Buenas tardes. Sí, se oye bien, todo perfecto. Pues nada, yo comienzo con mi agradecimiento al ámbito cultural, con esta sala remodelada, a Miguel, con el que he hablado muchas veces por teléfono y por WhatsApp, pero apenas nos habíamos tratado físicamente, a Plácido, a Faustino y a mi compañero de tantas cosas, Pedro Monti. Yo agradezco mucho que aparezca como director de la editora, pero vengo como lector, vengo en condición de lector de base y de persona que vive en el tiempo, que no me parece poco importante a la hora de hablar de este libro. No voy a comentar la biografía o la trayectoria literaria de Faustino, porque seguro que todos vosotros la conocéis. Voy a tutearos porque soy el más mayor. Pero sí me gustaría comentar dos premisas que son evidentes en toda su obra, en toda su trayectoria. La primera tiene que ver con una especie de querencia de los poetas, esencialmente de los poetas. Los poetas parece que están siempre como buscando pareja. Y exactamente igual que la gente, cuando busca pareja, los hay de dos tipos. El que siempre busca la misma pareja y escribe continuamente el mismo libro, mejorado, bueno, pues con algún cambio y tal, pero bueno, tú hay veces que dices, ya sé que ya he leído tu libro, antes de que me llegue a mis manos. O hay quien busca todo lo contrario. Y refuta, en cada uno de sus libros, refuta el anterior y de alguna manera, bueno, pues trata como de adaptarse. Faustino no es ninguno de esos dos, que es lo primero que habría que comentar. Creo que Faustino elige algo así como una fórmula excéntrica. Cada libro, y en este caso en el alfabeto del tiempo es en ese sentido paradigmático, cada libro es una especie de diálogo que Faustino entabla no solo consigo mismo, sino con todas las posibilidades de la poesía, con la de profundizar en los mismos temas, con lo de refutarlo y como una especie como a veces se parece un poco, en el mejor sentido, a una cadena de WhatsApp. Cuando de repente alguien te manda en una pantalla una cadena de WhatsApp, tú lees y te das cuenta de que ha habido una argumentación, ha habido un tiempo detenido, que tú lo ves en un momento, en un instante, pero que en realidad se ha ocurrido en el tiempo. Y en el tiempo se ha estado comentando. Bueno, pues de alguna manera creo que los libros de Faustino gozan de esa condición, que es una condición tridimensional. Es decir, son libros en los que incluso la disposición de las páginas, la tipografía, las voces, tienen un valor importante. De hecho, en este libro tiene tanto valor la voz que de hecho hay un código de barra, o sea, un código QR para que tú puedas escuchar la voz del poeta. Pero es que además, en ese juego de refutación continua, el libro, junto con esa palabra que se pierde en el tiempo, que es la voz, se acompaña de unos dibujos que son constantes, como es lógico, dibujos de Diego del Moral estupendos, pero que sin embargo contrastan tanto con esa condición efímera que tiene la voz. Decía que había como dos rasgos que me parecen constantes en la trayectoria de Faustino. Ese sería el primero. El segundo es bueno, pues es una condición muy de poeta, de poeta de raza, que es el de tener conciencia de que hay que poner nombre a las cosas. Esa es una de las piedras angulares de cualquier poeta que quiera elaborar una poética propia. Para no ponernos demasiado estupendos, me voy a permitir un momento de frivolidad, o no. Hace unos días se publicó un artículo, creo que en El País, donde comentaba que la frase que más se repite en La Isla de las Tentaciones, que es un programa de televisión que todos sabemos cuál es, pues la frase que más repiten los protagonistas de ese programa es: no encuentro palabras para expresar qué siento. A mí eso me parece fantástico. O sea, me parece fantástico porque en realidad es una definición poética de la realidad. Igual que yo no sé si habrá siempre poesía. Es posible que la poesía en algún momento desaparezca. Pero lo que estoy seguro es que siempre vamos a mantener todos, quienes nos sucedan, el anhelo de lo poético. Y ese anhelo de lo poético tiene que ver con buscar qué palabras definen bien lo que uno siente. Bien, pues
Faustino, creo que en este libro, y a partir de una experiencia biográfica potente, a mí me gusta mucho que los libros tengan unas gotas de biografía, que no estén alejados de la realidad. Bueno, pues a partir de esa experiencia biográfica y de alguna manera de una paradoja que él trata de recrear en las páginas, en el diálogo que hay entre las páginas pares e impares, consigue poner palabras a algo que nos cuesta mucho definir y que él desde el primer momento no oculta. Nos habla permanentemente del tiempo lineal, del cronos, el tiempo lineal que es el que todos vivimos, y del tiempo significativo, del tiempo de los acontecimientos, que sería el kairos, que es otra palabra griega, y que todos podemos entender muy bien. Es decir, cuando uno revisa su trayectoria, su biografía, rápidamente encuentra esos 3 o 4 momentos que le han marcado. Bien, pues sobre esos 2 momentos se construye todo este libro. En realidad, eso significa que este libro es una reflexión sobre la naturaleza humana tremenda. ¿Por qué? Porque Faustino, para poder compartir esa vivencia del tiempo, se ve obligado a construir una gramática. Es decir, este libro, en el alfabeto del tiempo, es sobre todo una gramática de cómo poder entender nuestra vida. Esa gramática que en el libro tiene la forma del alfabeto, es decir, de una arte combinatoria, en realidad, la gramática del alfabeto es una arte combinatoria, se compone de 43 poemas, de 5 partes, que parten de los primeros poemas que hablan de los días, que los días al fin y al cabo todos los podemos derrochar. ¿Quién nos ha levantado un día y ha dicho, bueno, hoy es un día más, no pasa nada? Y terminan hablando de algo muchísimo más serio, que es la herida del tiempo. Bien, pues este libro, del que no me gustaría olvidar que tiene un prólogo de José Antonio Olmedo y un epílogo de Julio Sánchez Martín, habla desde esa experiencia biográfica doble de la monotonía de nuestro tiempo lineal, es decir, de ese tiempo que nos parece que podemos malgastar de alguna manera, o que incluso cuando nos dicen cuántos son los días que vive uno de media si vive 80 años, pues le parece que muchos sobraban. Y sin embargo, de los acontecimientos que marcan un antes, un después. Por eso no es extraño que en el libro encontremos referencias permanentes a los meses, a los instantes, a la herida del tiempo, y siempre, y esto me parece significativo, en primera y en segunda persona. Es decir, siempre con un diálogo permanente, no solamente dentro del libro, sino fuera. Por eso yo decía que es un libro un poco en 3 dimensiones. Es un libro coral porque creo que incluso para el propio autor, para los autores es muy importante publicar un libro. Algunos por vanidad, muchos, para que no vamos a engañar, ¿no? Todos seguramente seremos así. Pero lo más importante para el autor es que cuando recibe la lectura que han realizado sus lectores, de repente el libro se enriquece y cambia de sentido y cambia de significado, y de repente ese libro que era de una manera empieza a recibir, no, pues yo lo he leído, yo me he dado, claro, no, y el autor de repente dice cosas que pueden parecer pretenciosas, pero son reales. Yo no sabía que había escrito tanto sobre, o que había citado tanto, o que aparecía tanto, y es verdad. Eso, ¿qué ocurre? Que hace que el libro se transforme. Ese libro ya no es el mismo para el autor. Bueno, pues este libro tiene todas las condiciones para que en el espíritu de Faustino se transforme en la lectura de una experiencia vivida, de una experiencia que seguramente nosotros no tenemos palabras para contarla, pero que él nos va a prestar durante las páginas de este libro y durante el tiempo que resuene su eco en nosotros. A partir de un suceso único, he dicho un suceso vital, hay algo así como una experiencia muy fuerte, una experiencia muy intensa. No sé quién habrá contado esto, pero todos hemos asumido que en el momento en el que uno está a punto de morir ve pasar su vida. Antes decíamos que veíamos pasar un PowerPoint. Ahora imagino que veremos una story, un reel o uno de estos clips de TikTok. Es decir, no lo digo como una broma, sino como una forma de comprimir el tiempo. De repente el tiempo se ha comprimido de una manera, nuestro tiempo vital, el que nosotros vivimos, se ha comprimido de un modo que en realidad deja casi a veces de tener significado. Cuando no hay, a mí me gusta que las cosas tengan complejidad, y para que tengan complejidad tienen que tener densidad, tienen que tener lecturas, tienen que tener conceptos, y esa es una de las principales aportaciones del alfabeto del tiempo, el ayudarnos a problematizar nuestra vida de alguna manera, a darnos cuenta de que las cosas son mucho más complejas y mucho más complicadas. Y por eso
Uno de otros elementos que me gusta mucho de este libro es que nos permite volver a darle significado a algunas palabras. Hay palabras como preludio, lo que ocurre antes de otra cosa, o vigilia, el tiempo en el que estás despierto en todos los sentidos, esperando algo, que en realidad no las usamos porque nos pasa como los de la Isla de Tentaciones. No nos esforzamos por expresar lo que de verdad vivimos. Y en el alfabeto del tiempo, de alguna manera, nos ayuda a recobrar. Es decir, nos permite volver a tener un alfabeto y una gramática con la que poder vivir la vida con mayor plenitud, en ese sentido. Yo ya quiero terminar porque ya iba a decir dos cosas como lector y ya está. Tengo la impresión de que en realidad en la literatura solo hay dos temas. Uno es la muerte y el otro es el amor. Y lo demás son pues darle vueltas a... Y en realidad hay un único tema, que es la muerte, porque el amor es una forma de, por un instante, olvidarnos de que va a llegar la muerte. Bien, pues en el alfabeto del tiempo detiene ese instante. Es como un momento en el que todo se para y de repente ves como un horizonte enorme en el que Faustino nos persigue el nombre de cada una de esas cosas para que podamos entender qué vivencia es esa. Y por eso el libro tiene, lo he dicho antes, 43 poemas. Porque esos poemas, que tienen sus partes, que seguramente que lo va a comentar ahora y que tienen su importancia y su trascendencia, necesitan combinar. Lo decíamos antes, la poesía también es un arte combinatoria. Y necesita combinar todas las posibilidades para que cada lector encuentre cuál es su instante, cuál es su kairos. ¿De acuerdo? Hay poemas que hablan de la inanidad de un domingo por la tarde, que creo que es un tema también de moda, y hay poemas que hablan de un día como hoy, de un lunes, que es un acontecimiento. En esos dos mundos, en esos dos tiempos en los que en realidad nosotros vivimos entre uno y otro, se desarrolla todo este libro, que de algún modo va a ser, desde mi punto de vista, Faustino, como una especie de eje en tu trayectoria. Es decir, no va a ser lo mismo antes de este libro que después de este libro, porque te has sin eliminar esas gotas de biografía imprescindibles, te has despojado de mucha anécdota para profundizar en lo único importante, al fin y al cabo. Por eso, el último verso, la última página de este libro termina diciendo: es hora de irme a dormir. Es hora de irme a dormir. Que es una invitación no al sueño reparador, sino al contrario, a un sueño que sea el sueño del misterio en el tiempo. Yo creo que de ese misterio en el tiempo quien tiene que hablarnos ahora es Faustino. Muchísimas gracias por este libro y por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Luis, por este análisis que decía, breve pero profundo de esto que he escrito, que a veces me sorprende a mí mismo. Es decir, no sé si realmente esto lo he escrito, en qué momento se me ocurrió poner esta palabra. Lo que sí es cierto que hay mucha poda en porque los impulsos son siempre, pues bueno, generosos, pero esa generosidad hay que cortarla porque siempre menos es más. Y el libro está hecho de muchos menos es más. Muchas gracias. No quiero dejar de dar en este momento de agradecimiento, quiero dar las gracias a Plácido por su presencia aquí, por decir brevemente, por esta acogida, ¿no? Porque creo que es de bien nacido ser agradecido, y creo que él me introduce en el ámbito cultural proponiendo mi nombre en una nómina de autores a los que reconozco como grandes autores. Y bueno, un autor de provincia que me conocen más en Almería y en Valencia que por esta zona, que también me conoce. Quiero agradecer, por supuestísimo, en el ámbito cultural a Miguel Luna y a Teresa Galindo el haber estado en todo momento al tanto de favorecer todo lo que era el venir aquí y estar este momento. Es verdad que cuando en mayo sucedió que tenía que venir a presentar todo lo que era mi obra y bueno, el poquito de obra que tengo, porque yo comencé a escribir muy tarde a partir de este siglo, son 23 años los que voy escribiendo, pues caí enfermo y estaba ingresado en mayo, con lo cual no pude venir.
Y en octubre, cuando iba a venir a presentar esa misma realidad, empiezan las obras en esta sala que ha quedado estupenda, maravillosa, pues tampoco puede. Entonces sucede, y esto es lo imprevisto y es la vida misma, pues que surge el libro que se publica en diciembre, y con Teresa dije, mira, ya no voy a hablar de mi obra, tengo que hablar de presentar esto porque me parece que es lo más lógico, ¿no? Y se convierte de presentar un conjunto de realidades. Sin embargo, al presentar quiero decir algo importante. Y antes de entrar en el contenido, quiero pasar por el continente. Cuando veis vosotros este libro, ¿no?, os encontráis que hay una portada. Está el autor aquí. Y yo le pediría, si le alcanzáis un micrófono, que él mismo, Diego del Moral, hablara en minutos, ¿no?, de lo que es esta portada y de lo que supone en páginas interiores el otro. Cuando tú expresas en estos relojes, uno romano y otro griego, ¿no?, ¿qué pretendiste decir? Pensé en un vestigio de algo que nos sirve para medir el tiempo, que son los relojes, además un vestigio antiguo, que serían reloj romano y más antiguo aún, un reloj griego. Un artefacto inútil, que ya no tiene sentido, ha perdido el gnomon, es decir, ya no cuenta las horas, pero en este caso sí, quería expresar que todavía una mariposa posada en esa piedra, en ese pedrusco ya inútil, sigue marcando las horas, pero de una manera efímera, ¿no? Y con el pajarillo ese que acaba de abandonar el nido que han hecho en el hueco, que es como una fuente del reloj griego, pues lo mismo. El artefacto ya es inútil, pero el tiempo sigue fluyendo, la vida sigue discurriendo, aunque no se la pueda medir, ya no se la puede capturar con ese aparato, ¿no? Esa era la idea aproximadamente que yo quería expresar ahí, ¿no? Y creo que coincidía con tu discurso. Perfecto, muchísimas gracias. Y nada, te lo agradezco. La verdad es que el libro tiene esa realidad metafórica, icónica, que ayuda de entrada, ¿no?, al contenido. Y hay otro elemento que tú antes lo has citado, hay un QR. El autor del QR está allí grabando, ¿no?, que es Alejandro Huiro, y al que se le añade una cuestión que es una música, la música de David Clavijo. Es un amigo mío de estos que de pronto descubres que es músico, y que no es un músico cualquiera, sino que trabaja para la Sinfónica de Sevilla, ¿no?, y que le pido que a ver si... Y me dice, no, de todos los temas que yo tengo ya, tú coges y yo te mando el máster y tú haces las introducciones. Así que en el QR, los que tengáis el libro, se convertirá todo el libro, de pronto todas las introducciones de los capítulos, con música de David Clavijo, una música preciosa, te introduce dentro de lo que son los capítulos y los poemas. Está todo el libro ahí. Y es inclusivo para invidentes. Quise hacerlo así y la editorial se puso contenta porque dice que realmente las cuestiones inclusivas cada vez más tienen que ser frecuentes, porque no podemos poner en un extremo a los que no ven o a los que no oyen, o porque son parte de nosotros también, ¿no? Por lo tanto, es inclusivo para invidentes y también para los videntes, para aquellos que dicen, bueno, mira, quiero leerlo y al mismo tiempo escucharlo, ¿no? Esas son las cuestiones importantes del continente, de lo que rodea el libro. Y después del contenido, yo os digo, el tiempo, esta imagen, ¿no? No es algo que me surge ahora. Yo he escrito sobre el tiempo de manera transversal en varios momentos, especialmente. Uno, cuando se muere mi padre, que muere de Parkinson, y por consecuencia del Parkinson, y es un libro que se llama Las 7 vidas del gato, en la que de alguna manera está condensado los 3 años de encuentros con él. Y ahí el tiempo era fundamental, era un tiempo que estaba realmente
destrozándonos. El tiempo pasaba, pero destrozando a un ser humano que no merecía sufrir de la manera que estaba sufriendo. Y después otro momento fundamental del tiempo también, cuando nace Rodrigo, que está aquí, delante, este crío de 9 años, Oli, dice mi hijo, y que nos cambia la vida, tanto a Gemma, a mi mujer, como a mí. Y el tiempo es verdad, corre para él de manera distinta, ¿sabes? En dos direcciones. Y hay algún poema, por ejemplo, en este libro que sí que habla de ese tiempo. Por eso digo que de una manera transversal en esos libros, por ejemplo, el libro que está hecho para Rodrigo, ¿no? Me parece que es fundamental la vivencia del tiempo. Aquí, lo que provoca el recoger todos los materiales que tenía sobre el tiempo es un hecho traumático, como es un accidente de tráfico. Y quise de alguna manera contar una historia. Cuando tenía los materiales iniciales, yo ya había empezado a escribir algo que era sobre el espacio y sobre la luz y sobre el tiempo. Pero lo que nunca supe es que me iba a ocurrir este hecho del accidente, en la que la visión del tiempo iba a convertirse de otra manera. Dudé mucho en colocar esta situación personal, pero creí en ese momento que era bueno compartirlo. Era bueno compartir lo que era superar un choque con la realidad y decir, hay un antes y hay un después, hay un tiempo cronos que corre rápido, que nos empuja, ¿no?, en una vorágine total, y hay un tiempo kairos que nos ayuda a vivir el instante, este momento, ¿no?, de disfrute, ¿no?, con las personas. Ese tiempo kairos, y también me resistí mucho a poner la palabra kairos, pero yo digo, oye, nuestra cultura está hecha de añadir palabras y recurrir a los elementos clásicos también para elevar, ¿no? Creo que no podemos vulgarizar nuestro lenguaje. Creo que la gente no es tan estúpida ni tan lerda como para no entender que es kairos. Y kairos es realmente ese tiempo oportuno, la certeza de vivir el instante, y lo voy diciendo aquí. Y esa tensión entre el tiempo lineal y el vivir las vivencias de cada día, en la que vas relativizando muchísimas cosas. Hace mucho tiempo que superé hasta los disgustos más leves y los más fuertes, ¿no? Y lo relativizo todo. Y creo que me ayudó a plasmar, colocar, después a reordenar en el libro los capítulos, qué es lo que voy a hacer ahora. Ahora, si me permitís, os voy a leer de cada capítulo 1 o 2 poemas, ¿no?, por de alguna manera mostraros esto que, como argumento, ¿no?, en vivo, lo que os acabo de explicar. El primer capítulo, que es la vertical de los días, aquí yo me pregunté si en realidad hemos inventado la lógica del tiempo. Yo creo que sí, que la hemos inventado porque tenemos que contar, lógicamente, la situación en la que estamos. Fue antes, vendrá mañana, en este momento, es decir, la temporalización. Ya desde Aristóteles está el tiempo marcándose así, de esa manera lógica. Pero a veces se convierte como una especie de ficción, ¿no?, que nos soporta o que lo soportamos. Por eso, en el primer capítulo, en la vertical de los días, y lo pongo así, lo hice adrede, ¿no?, el título, la vertical de los días. Los días como algo que te lacera, que te mata, como una espada de Damocles, ¿no?, encima, los días. Y voy a recitar el poema número 6, que dice así: el tiempo, una pausa de extraños, una fantasía de lo imposible. El tiempo, su sombra regresa cuando no quiero. Estoy atrapado en él, aunque no exista. La realidad rompe la magia del algoritmo
Importa el perdón, a pesar de que las manos retienen el veneno de la caricia. Sobrevivo en su herida cargada de sueños. Lo absurdo de esta mentira se hace presente cuando no quiero. Vuelve. Siempre regresa el inoportuno momento afirmando la huella del desánimo. En ese mismo capítulo, más adelante, hay un poema, el poema número 10, que dice así. Fluyen las horas, entre el verbo lento de las nubes y mis manos. Una calma de tormenta hiere el canto menudo de los pájaros. Me lastima. Fluyen las horas como un testigo mudo del concierto en el vértice de mi ser. Una marea interior rompe el debate mortal de preguntas sin respuestas. Fluyen las horas, agarradas al rumor de las márgenes de este río que me atraviesa. Una ilusión brota en el vértigo de la caricia con falsa sed de infinito. En el segundo capítulo, que llamo así paréntesis, sueños, y hay una explicación, ¿no? Vivimos a veces como en una especie de paréntesis. Aquí se da una cuestión que no quiero abordar porque me parecía como demasiado técnica, ¿no? Que es la metapoesía, pero es verdad. Quiero deciros que a veces yo me refugio como escritor, me refugio en el verso para mirar la bondad de las cosas, ese lado bondadoso de la realidad, ¿no? En este caso, el supuesto engaño del tiempo, ese tiempo que me traiciona, que me hiere en muchos momentos, ¿no? Y así digo que en un momento determinado que el tiempo se desvela en la palabra y se revela, de rebelión con la palabra. Y hay un poema, el poema número 16, que lo he elegido para esta ocasión, en la que tú antes lo citabas, ¿no? Es un tiempo normal de domingo, de una mañana de domingo, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente, iba con mi mujer y con mi hijo paseando por la margen izquierda del río y iba haciendo fotos y todo aquello de pronto me viene a la memoria una música, la música de la lista de Schiller, ¿no? Los violines de la lista de Schiller. Y cuando llegué a casa esbocé este poema. Al final terminó siendo esto, una composición donde, como hacen algunos autores de los novísimos, mezclar música, mezclar cine, mezclar con verso, ¿no? Y digo así: hay mañanas que permanezco en silencio y descubro ese ritmo de acuarela que tienen algunos instantes. Sí, algunas mañanas tienen la luz tranquila que enamora, sorprende, como los violines de la banda sonora en la lista de Schiller. Hay mañanas de domingo que habría que dejarlas ir, siguiendo la corriente de este río que miro. Así de sencillo. Sí, mañanas que saborean el débil abrazo de la brisa, la caricia del agua y San Perman apaciguando el dolor. Hay mañanas de domingo con aromas a cielo, con húmedos ruidos y ganas de seguir. Sí, mañanas en las que destrozaría los monstruos que quiebran el horizonte, John Williams, ante el drama judío. Hay mañanas que agradezco estar vivo, sintiendo el regalo de las cosas, la bondad de una sonrisa. Hay mañanas. En el tercer capítulo, de alguna manera casi que llegando como al nudo de la trama que iba construyendo, puse las torpezas, porque es cierto, hay tanto elemento torpe, ¿no?, que se va almacenando en uno,
que es importante sacarlo fuera. Es como una terapia. Si tú verbalizas, al final te curas. Pues en esos momentos vividos, en los que no aprovecho lo mejor, es cuando por ejemplo, cuando creo que el tiempo es plenitud, o he llegado, he conseguido, pues de momento es una torpeza, porque nunca consigues nada. Siempre estás empezando, siempre comienzas en el punto cero. Y a veces los poetas nos marcamos la metáfora. La metáfora es como ese arte, ¿no?, de embaucar, de darle vuelta a una realidad a veces torpe, a veces absurda. Y aquí quise hacerlo en un poema. El poema 21 prácticamente es como prosa poética, que la mezclo en este libro. Me gusta mezclarla. Y dice así el poema 21. ¿Cómo esbozar un instante de vuelta al paraíso y permanecer mudo mientras me roban las alas? ¿Cómo interrumpir el suicidio de las formas? ¿Por qué estas coordenadas de los días grises, estos adverbios del dolor, los versos que reniegan de la luz? ¿Cómo oponerme a este tiempo absurdo de divisiones y fronteras que escapan del albor? ¿Cómo gritar solidaridad cuando la sombra del egoísmo se ha instalado en mi casa sin vuelta atrás? ¿Cómo sofoco este momento de odios, suicidios y luchas por el poder? ¿Por qué no abrir mi habitáculo en esta tarde de verano reparando la verdad, sobreponiéndome al vacío del desasosiego? Me acuerdo que toda esta reflexión la hice después de haber visto un discurso, estos discursos torpes que se tienen en el Parlamento, en nuestro Congreso, discutiendo de algo importante y los políticos yendo a otro lado. Y ahí estaba. Creo que los que escribimos tenemos que recoger también del exterior y traducirlo desde un interior, desde una reflexión pues sensata, porque a veces nos molesta, pero no hay que dejar de decirlo. En el poema número 28 de este mismo capítulo hago algo que os he dicho antes, esa especie de metapoesía. Es en un poema hablar de lo que me gusta a mí hacer con el poema. Primero fue el silencio, el instante, que marcaba el susurro de los versos. Luego, muy despacio, llegó la palabra, inundando en el momento oportuno el cosmos de lo frágil. Y al final, el dolor se hizo poema, invadiendo con formas invisibles el hastío de los días. Un extraño rito, sin compasión, marca el punto cero del reloj en un agosto interminable. No os quiero cansar mucho. En el cuarto capítulo es donde está el nudo de este libro. Es el silencio del Kairos. El Kairos, el momento oportuno, se saborea en silencio. Es decir, este momento que se vive, cuando estás disfrutándolo, hay mucho silencio. Eso es como especie de elementos que te van inundando y que de pronto no dejas de perder la atención con lo que estás viviendo, pero están marcando pequeños silencios. Pues en ese silencio del Kairos, en ese llenarme de lo mejor de cada instante, hago una serie de poemas. Y os voy a recitar este también de prosa poética, que es el 33. En este espacio de lo posible, descorro, apocalipto, el velo de los espejos donde no me avergüenza mirar y perdonarme. Este momento de abrazos y de carne, de gestos imposibles, me hace guardar silencio y me enfrenta sin pudor a la locura del pasado, a la estupidez consentida, a lo irracional que frenó lo mejor, al instinto de la bondad que cambió el rumbo de mi vida. No me importa recordar lo que no está, porque soy lo que fui. En el 36 hay un punto, ¿no?, dedicado
de alguna manera a Rodrigo. No podía dejar. Siempre hay un poema o unos versos, ¿no?, que están dedicados a Rodrigo o a Gema. Porque es verdad, en el libro comienza así. Gema y Rodrigo están en mi Kairos, en mis instantes mejores, ¿no? Y en este poema 36 digo así: al verte, quiebro en mí el horizonte del tiempo, la línea del ecuador vital. Mientras creces, aprecio tu sorpresa. Al preguntar con abundancia, saboreo el momento en que los versos se transforman en voces que te nombran. Abrazo el azul de tu silencio, el anhelo de tu risa, el eco de lo eterno en ti. En este tiempo de vendimias, escribo interpretando con metáforas la muerte y el tiempo. Un 16 de septiembre de 2013 nacía Rodrigo. Tiempo de vendimias. Con todo lo que supone cortar, con todo lo que supone vendimiar, con todo lo que supone sacar el producto para que se convierta en un fruto generoso como es el vino. Tiempo de vendimia, tiempo de recogida, tiempo de ir podando. Ya el último capítulo, y ya voy a terminar, se llama así La herida del tiempo, porque el tiempo pasa. Uno lo nota en las arrugas, uno lo nota en lo físico, pero también lo nota en esa experiencia de controlar los elementos que están en ti, ¿no? Y ahí es donde me pregunto que no tengo por qué huir del tiempo, tengo que aceptarlo, tengo que aceptar lo que vivo, ¿no? Y digo así en el poema 38. A veces, solo y sin respuesta, abro por la página en blanco de un libro y en esa nada me mantengo. Vigilas por si un verso, cualquier verso, es capaz de curarme la herida del tiempo. A veces, cuando miro los relojes, descubro sombras en los minutos, luces en las agujas que impertinentes marcan las horas. En esta herida del tiempo te revelas como un sueño que calma el deseo de volver al paraíso perdido. Y va a poner aquí un poema, que es un testamento vital, pero no, quería disfrutar de este momento. Y termino con una prosa poética, la 43, a la que tú hacías alusión, que me parece importante y has dado en la clave, porque eso fue lo que pensé. Realmente pensé que no era tanto dormir físicamente como dejar en esa quietud la realidad de lo vivido, de lo que voy viviendo. 1:30 de la madrugada. Sigo despierto. Es el momento justo para admitir la realidad más cruel, la que muestra que la vida no es una fantasía ni una hora de placer. Es hora de irme a dormir con todo lo vivido sin pedir nada. En este instante mantengo el perfume de la sonrisa de mi hijo al decirme «Bonne nuit». Sé que esto hace tan solemne el instante que este me resulta único. 1:30 de la madrugada. Bonne nuit. Yo no soy muy partidario de que el poeta hable después de leer, porque estamos todos un poco conmocionados siempre desde el último poema, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco, si quieres. Sí, perfectamente. Porque durante toda tu lectura has sobrevolado esa experiencia que luego has contado, pero sin embargo no has contado qué relación hay entre la escritura de los textos y ese momento. Es decir, si en esa vivencia tuya tan intensa hay como una especie de escritura mental, como si los versos estuviesen componiendo aunque tú no quisieses en ese momento. Sí, es cierto. De hecho, en algún momento tuve que recurrir al teléfono para grabar lo que en ese momento me venía, porque o levantarme de madrugada para escribir aquello con lo que estaba de alguna manera dándome vueltas. Es decir, los versos a veces vienen, te empujan y no sabes en qué va a acabar, no sabes en qué poema va a acabar. Yo soy un paseante de días
y paseante que mira y observa, ¿no? Esas cosas que me venían, ¿no? Tanto de la luz como de los espacios, que por cierto es una trilogía con en el tiempo, sí que marcaba cada momento que vivía paseando, lo marcaba con intensidad. Y en ese momento que se me ocurría algo, tenía que romper, por ejemplo, con adjetivaciones innecesarias, ¿no? Con adverbios que no venían a cuento, ¿no? Con todos esos elementos gramaticales que de pronto se ponen, ¿no? Y bueno, pues sí, es verdad. Es decir, hay cosas, realidades que a veces me superaban y que incluso no sabía cómo expresarlas. Solamente ponía una palabra, solamente una palabra. De hecho, todo lo que sigue al primer poema son como constructos, son elementos que, ¡pum!, de una palabra en mis paseos, y la dejaba ahí. De pronto hice un poema en la que eran los meses, los días, las horas, y al final terminó siendo en poemas diferentes porque quería hablar de ese momento del mes que vivía, ¿no? Se convierte después también, como pasó mucho tiempo, en que se sucedía que estaba viviendo el invierno, estaba viviendo el otoño, estaba viviendo el verano, y por eso en algún momento José Antonio Olmedo me dice, ¿se te ocurre? Sí, se me ocurrieron en diferentes momentos del tiempo, de las estaciones, ¿no? Por eso está marcado ahí. No reniego de decir, tengo que decir si es agosto, agosto, si es septiembre, septiembre, porque creo que marca la singularidad de aquello que estoy sintiendo y con lo que me estoy emocionando, ¿no? No sé si te estoy respondiendo. Sí, perfectamente. Quería que nos contases esa estructura que tiene el libro, que quienes lo hayan visto ya lo habrán percibido. Vaya, está lleno de escolios. Y es ese diálogo que hay entre la página par y la impar. Sí. Lo empecé haciendo cuando hice el libro de Notas para no esconder la luz, que era escribir todo lo que era el núcleo del contenido del capítulo y después dividirlo en esos versos, en esas líneas que ocuparan la página de la izquierda, casi que titulando al poema que venía después. Digo casi porque no pretendía darle título a ningún poema. De hecho, todos mis poemas van con un número, salvando algunos que pongo inspiración, poema, musa, tal, porque considero que debe de llevar ese título. Pero lo normal es que esa línea, ese verso de esa primera reflexión, es como cuando rompes un plato, y estos de Duralex que se rompían en 1000 pedazos, y en 1000 pedazos van a lo largo de todo el libro, ¿no? Y quise hacer la estructura también en la de los espacios, y seguí con esa misma estructura porque en la trilogía no quería tampoco que el continente, lo que era la estética propia de los libros, de cómo aparecía, dejara de existir esa forma. Y se convirtió en algo cómodo, en un juego, ¿no? A veces veía que no correspondía y dije, no, pues arreglo la reflexión. Quería de alguna manera encajar. Y había veces que no. Digo, no, lo voy a dejar. Creo que cuando el verso está pidiéndote que esté, está. ¿Sabes? Por eso es una forma estética que encuentro para darle como cabida a la reflexión del propio poema. No tiene más sentido que eso. El editor me dijo que le gustaba y dice, oye, yo de los 2 libros que te he editado estoy como acostumbrándote a ver bajo ese esquema, esa forma de construir, y me gusta. Por lo tanto... Hablando de diálogo, ¿cómo dialoga el filósofo y el poeta? Dialoga a veces mal, por una razón muy sencilla, porque el filósofo está en una continua búsqueda y el poeta simplemente va descubriendo y gozándose de aquello que va descubriendo, y a veces se detiene. Pero entre la razón y la emoción, la combinación es a veces cruda. Pero creo que intento de alguna manera como limitar
la reflexión razonada del filósofo que sale con la emoción del poeta que quiere decir algo. Y intento de alguna manera que se equilibre, ¿no? A veces me da sufrimiento, porque no quiero decir más de dos cosas y la razón me dice, no, tienes que decirla, ¿no? Sin embargo, la emoción me dice, pues no, tienes que aminorar, tienes que decirlo de una manera más suave, más sencilla, ¿no? Hay tensión, ¿por qué ocultarlo, no? Pero intento equilibrar, no puedo evitar mi razonar, mi preguntarme por cuestiones, ¿no? De hecho, alguna vez alguien me dijo, oye, ¿tienen un tinte filosófico tus libros? Probablemente, no lo sé si cuánto de filosofía hay. Lo que sí hay es mucha emoción contenida y a veces rota por podar cosas que no quiero que salgan y quiero que esté limpio, ¿no? A veces me entra el síndrome Juan Ramón Jiménez de limpiar todo y de dejarlo en lo más esencial, ¿no? Y ahí estoy, ¿sabes? Has dicho que has terminado una trilogía, has hablado de la luz, has hablado del tiempo. De alguna manera te has acercado a un abismo. Sí. Más allá es complicado. ¿Por dónde va a continuar Faustino ahora? Hay un libro que estaba, porque era algo más que una trilogía, eran 4 libros, era la memoria. Porque si la luz acompañaba los espacios, el tiempo acompañaba la memoria. Y ese se convirtió en parte de una antología, Zícaron se llama, que lo hago con otros poetas cordobeses y está ahí. Es un trozo, es decir, de ese elemento de memoria. No es la memoria que guarda, sino los momentos que te enraizan, por ejemplo, el momento en el que yo dejo una institución y empiezo a creer de una manera distinta a como creía. No es tanto qué es lo que creo, sino cómo creo, ¿no? El primer beso que doy, las emociones que me provoca el enamoramiento. Es decir, está ahí, en ese libro que se llama Zícaron, es una antología, ¿no? Por eso no lo nombro, porque no forma un libro, y está ahí. Y ahora camino por contar cosas que, bueno, están en danza. 3 libros más están en danza. Llevan 4 años y están ahí y están esperando de vez en cuando lo veo. Uno es sobre el mar, que tiene mucho que ver también con ese elemento de la eternidad, de lo eterno. También tiene que ver con el tiempo. Hay otro sobre las situaciones de dolor. Y hay otro sobre la soledad. Esos 3 están por ahí vagando, ¿sabes? Y un día pues despertarán y... De hecho hay uno que está más completo. El único que conoce, el testigo es Antonio Castro, al que le doy de vez en cuando a leer cosas y para aburrirle y bueno, y está ahí. Pero está en el secreto de lo justo, ¿no? Y por ahí camino, o sea, no dejo de escribir, no dejo de incluso a veces de volver sobre los libros escritos porque me ayuda de alguna manera a situarme, ¿no? Es como el que se ha montado en un barco y va navegando. Y en esa vuelta, ¿no?, a la Ítaca deseada, a lo que pretendes de alguna manera, te encuentras con muchos obstáculos. Hay muchas islas, ¿no?, en el mar de Egeo, en el mar Adriático hay muchas islas. Y ahí voy, ¿no? Pero bueno, no dejo de reflexionar, no dejo de escribir. Y lo que más hago es leer. Eso es mi obsesión, fundamentalmente. En mi despacho, mi mujer es testigo y se van a caer los libros. Los que ya medio he leído, los que están por leer, y a mi espalda los que me van llegando, y ya digo, déjame un momento de respirar. Leer continuamente. Pero tanto novela como creo que hay que leer novela, no dedicarme solamente a la poesía, porque hay formas magníficas. Ahora mismo estoy leyendo de una autora que se llama Juana Vázquez, que nos va a visitar en la tertulia página 72, El desconcierto de vivir, y me está encantando, ¿no? Me está enganchando mucho la novela, y son cuentos, ¿sabes? Entonces leer creo que es fundamental para los que escribimos. Digo yo, no sé, igual estoy confundido, ¿no? Y bueno, eso me ayuda también a crecer por dentro, ¿sabes? Sí. Fenomenal.
Llevamos una hora, llevamos 15 minutos más de lo que dice el High Festival, que tiene que durar un acto literario. Sí. Pero no nos podemos ir sin preguntarte, que es un libro que trata del tiempo y que al fin y al cabo es una experiencia compartida por todos y que además ayuda a reflexionar, ¿cuál ha sido tu feedback con los lectores? Un libro que ya tiene cierta trayectoria, ¿qué te comentan los lectores? Los lectores, ha habido cuestiones interesantes, sobre todo de autores. Me acuerdo la primera que me escribió fue Efi Cubero, me dijo, creo que es uno de los libros más interesantes que te he leído. Ella me prologó un libro, Rehacer el alba, y dice, con este he disfrutado muchísimo. Y he disfrutado porque hay tantos elementos profundos que tenía que volver otra vez sobre la página para decir, pero es que me está queriendo decir esto. ¿O es que yo lo estoy entendiendo así? Es decir, cada uno ha construido un libro distinto. Por ejemplo, un escritor de Valencia me decía hace poco, colocaba en su muro de Facebook una reseña preciosa, ¿no? Y me decía, oye, lo voy a publicar, pero no sé si estoy... Oye, acertó en todo, fue marcando las claves, sobre todo se centró en ese silencio del Kairos que a él le emocionaba, ¿no? Otro autor que además colabora en la radio, en la radio de Valencia, dice, he recitado tus poemas, aquellos que me han impresionado más en la radio, y ha habido, bueno, hemos estado hora y media en la radio hablando de tus poemas. Te voy a pasar el clip este que graban en la radio, y era precioso, ¿no? Lo que los lectores, algunos de ellos en valencià, pero precioso, ¿no? Es decir, fundamentalmente han sido de autores y después de personas, ¿no? que siguen en el... He leído el libro maravilloso. Por mi parte, yo he enviado, regalado y vendido, llevo 100 libros. De estos, 100 libros. Los que se vendan aquí, no sé cuántos. De esos 100 libros, han sido 50 los que me han mandado una nota, una reseña, como las que te he dicho, ¿no? En las que me hablaban de cómo han tenido que detenerse en muchos momentos porque les emocionaba. Y bueno, para mí es importante. David Clavijo, el que hace la música, me dice, oye, nunca estuvo mi música tan bien acompañada. No es que la música acompañara al poema, sino mi música acompañada por unos versos tuyos, ¿no? Me dio mucha alegría, ¿no? Le agradezco a todos, ¿no? Esa generosidad de comentarte, de decirte, porque te anima, ¿no? De alguna manera decir, pues no voy en mal camino. El hecho de compartir con los demás, de comunicar, comunica. El libro está comunicando y hay un feedback, hay una respuesta, ¿no? Y lo que me dicen, hay cosas que digo, oye, qué interesante, porque cuando la intencionalidad mía era otra, pero de pronto, como es poliédrico, la palabra es muy poliédrica, de pronto ha descubierto algo que le ha sugerido, pues, importante. Vamos, yo creo que ya han salido como un montón de libros por los comentarios que estos me han dicho, ¿no? No sé si te estoy respondiendo. Yo creo que ya para terminar, hay que terminar en alto. Tienes que leer un poema con el que te parezca el más poema de los tuyos de este libro. Bueno, sí. Mira, ese que os dije que no iba a leer, pero que quiero leerlo, ¿no? Aunque hay uno que... Pero no, voy a leer el Testamento Vital, porque además tengo muchos testigos, con lo cual os digo qué es lo que me gustaría, porque es verdad, cuando de pronto dice, oye, que me he podido ir al otro barrio y no he dejado nada escrito, no les he dicho cómo quiero que me entierren o cómo quiero que hagan con mis despojos, ¿no? Este lo tenía ya escrito a medias, pero después salió todo entero, ¿no? Se llama así, Testamento Vital. Cuando cierre los ojos a la luz y mi boca no sonría a las palabras, ni mis manos sientan el calor de las cosas, en el momento que mi carne sea el gesto del pasado y la nada se adueñe de mi cuerpo, no lloréis, saltad de alegría por los momentos vividos. Cuando sea alimento de las llamas, no os vistáis de luto ni con trajes elegantes,
repartid mis cenizas con la ropa del diario. En el instante que derraméis las partículas de mi vacío, el color gris de la energía, hacedlo en aquel lugar donde el río enamora con sus aguas al barro y el tiempo parece detenerse. Cuando salude al atardecer de los sueños, no leáis ningún recordatorio, porque estaré en ese punto donde la vida se funde con el abecedario de las horas. En el instante que la muerte tome hasta la última nota de mis entrañas, dejad que la naturaleza me devuelva las vocales que visten mis versos. Cuando el verbo me dé forma y siga en la memoria de los que me amáis, mantened silencio para que la muerte me devuelva al lugar de partida. En el momento de leer estas palabras, permaneciendo en la intimidad que cada uno reservó para mí, viviré de nuevo, sine die, eternamente. Quiero agradecer a Pedro Monti, a la música de Pedro Monti, que en todo momento... Bueno, Pedro Monti es, para mí, mi amigo, pero es la bondad andando. Por lo tanto, nunca me dice que no. Cuando le digo, Pedro, me tienes que acompañar en el Corte Inglés porque voy a presentar el libro. Y Pedro, por mucho que tenga que hacer, dice, sí, yo te acompaño. Viene de Mérida, de no sé qué historia de la televisión, de Canal Extremadura, y está aquí, ¿no? Y le agradezco enormemente el esfuerzo, a todos, ¿no? También porque estáis aquí presentes, pero especialmente a él. Un aplauso para él.